Gente, miren esto. Tarde o temprano la dupla de la esencia iba a llegar a este juego. Con una sola técnica le hicimos insta-kill. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? Es que este pack de mods lo van a poder descargar. Pero antes de hacerlo, les pido por favor que vean el video completo, ya que les voy a hacer un tutorial para que sepan cómo instalar todo. ¿Quién soy? Aparte de que les compartiré otros detalles y también la contraseña para descomprimir el archivo que contiene todas estas modificaciones. Este aleatorio se viene con todo. Pero primero tenemos que elegir ambos equipos. Para abrir nuestro team le damos la bienvenida en esta ocasión a Goku AF Super Saiyajin 10. Ok, empezamos fuerte. Acá la esencia va a desbordar por todos lados, por lo que esta pelea será muy legendaria, acompañando a esta poderosa transformación que es en esta ocasión otro Goku, que es la versión Evil Super Saiyajin 3, que me parece que se puede transformar hasta la fase 5. Las 7 palabras más presentes que nunca. Esta dupla estará acompañado por el poderoso Pico Hane Super Saiyajin. Vamos bastante bien, pero... ¿qué carajo esta transformación? Vamos bastante bien, pero... la CPU le puede tocar los personajes que vimos al principio, así que tenemos que estar bien cubiertos. Cuarto miembro para la meduneta. Lo esperamos con ansias a Vegito Super Saiyajin 3. Qué lástima que no tocó la versión de Dragon Ball AF, ya que podemos llevarlo incluso hasta la poderosa transformación del Super Saiyajin 10. Cerramos este grupo con el quinto miembro. Le damos al botón de aleatorio y me sorprende que hasta ahora no tocó un personaje original. ¡Vamos, guacho! Mr. Satan, pero en su forma ultra instinto señal. Que se pudra todo, muchachos. Encima que esté la fase 10 como primero ahí poniendo el pecho por el equipo, le aumenta mucho el aura a la meduneta. No cantemos victoria porque le toca el equipo de la CPU. 28% de fe, 1% de probabilidad y el 1% que falta pues es la posibilidad de que se me crashee el juego. El primer guerrero de la CPU y el contrincante de Goku Super Saiyajin 10 va a ser... uy, cuidado que se viene... no, pará, es el... no, amigo, es el Gollito que, bueno, sí, ahí está el nombre. Pero este fue el guerrero de mi anterior aleatorio, amigo. Eso se siente como una traición directa. Mirá que este pack trae la cantidad de... pará, vamos a hacer esto. El que adivine la cantidad de personajes exactas de este pack de mods, les regalo la Play 5. Pero tienen que decir el número exacto, sin hacer trampas, como adelantar el video. Como una ayuda, este pack trae 400 mods y la última vez era más o menos 700 personajes. Espero que todos hayan tirado un número. Le doy al triángulo y la cantidad es 1095. Por lo que vuelvo a lo que decía antes, más de 1000 personajes y toca el mismo que tocó en mi equipo anterior, que encima era más poderoso. Pero bueno, así son estos gameplays. El segundo miembro de este team va a ser nada más ni nada menos que Broly Super Saiyajin 3. Me parece que este guerrero me lo enfrenté en el aleatorio anterior. No, piedad, amigo. Pasa que yo te diría, es como la venganza de los anteriores gameplay, pero uno es de mi equipo, otro del otro equipo. Se está armando un quilombo y yo voy a salir cada palo de esto. Con el tercer guerrero que va a ser Raikon Super Saiyajin, un mod muy reciente que salió de esta comunidad de modding. Viene muy potente la CPU y todavía le queda su cuarto guerrero, que es Vegito Super Saiyajin 3. Así que fíjense que ellos tienen el Vegito Super Saiyajin 3 de AF y yo tengo el de Z, que no tiene tantas transformaciones. O sea, es como que tengo todo en contra. Personajes muy poderosos, dificultad aumentada. Este aleatorio va a ser casi imposible, pero nosotros lo vamos a intentar, aunque el quinto guerrero para la CPU sea... uy, vuelve Vegeta al cuadrado, encima con la fase 4. Escenario del primer mundo demoníaco, la dificultad al máximo y como siempre todos los miembros del equipo de la CPU con las cápsulas al palo. Y nosotros no llevamos nada. Posiblemente estemos por jugar el aleatorio más complicado. Pero gente, cuando Bardock se agarró las trompadas con los soldados y con el propio Freezer, no se trata de ganar, se trata de poner los huevos en el campo de pelea y con pura garra luchar contra tu oponente. Vamos a ver si podemos ganar este aleatorio. Vamos a intentarlo con todo lo que tenga. Tengo un equipo bastante bueno, pero la CPU viene muy potente, fusiones muy fuertes. Literalmente tiene como 4 fusiones y uno que es un personaje que es Raikon, así que mucho cuidado con este chabón. Fíjense que tenemos un Goku fase 10 que en apariencia impone un montón, pero es bastante vende humo, tiene poquita salud, así que no va a ser tan importante en el sentido de
que va a derrotar a Goyito. Aunque sí, what the fuck, ¿qué pasó ahí con la hitbox? Empecé a golpear, pero el chabón empezó a agarrar los golpes, rarísimo. Cuidado, no, uy, que me agarra la espalda lo peor. Menos mal que hicimos la contra ahí, buenísimo. Combinamos con un ataque. Pero, a ver, yo pienso que si con este Goku fase 10 le gano, creo que la probabilidad de ganar es un 50-50 ahora. Cuidado, a ver si puedo esquivar. No, bueno, bastante jugado esquivarlo, menos mal que me defendí. Pasa que vos querés capaz de esquivar el ataque. Era una buena evasión, pero te la jugó. Uy, bueno, me bajó toda la vida, más o menos, amigo. Me pegó un par de piñas, me... Corte, pum, ya está. Me guardó en un cajón y lo prendió fuego, amigo. Este chabón está muy chetado. Pasa que por sí está muy OP. Y claro, vos le metés las cápsulas, olvídate, este chabón está en otra galaxia, amigo. No puedo hacerle nada. Eso sí, a pesar de que tengo que estar concentrado, hay muchos temas que tenemos que hablar. El modding de este juego no para. Las investigaciones nos llevan a descubrimientos muy locos, como una persona que parece que descubrió el tema original del opening del Sparking Zero, ya que, por si no sabían, este juego, what the fuck, me golpeó una bolita de energía a lo último, tipo lanzar la técnica y me llevó una bolita de energía, fue rarísimo eso. Como decía, este videojuego tiene la canción del Opening Dogs de Dragon Ball Super. Pues este chico que está investigando parece que descubrió la canción original, ya que suena como si fuera un opening de un juego de la serie Budokai Tenkaichi. Y además estuvo probando las acometidas, las arremetidas, y dice que a 30 FPS se solucionan problemas como la falta de impacto que tiene el juego, que está bloqueado a 60 FPS, y que jugó a 144 fotogramas por segundo, y dice que el juego se ve espectacular. Y quizás lo que recomienda él, que no sé si sea posible porque para Bandai Namco cualquier cosa básica le cuesta un huevo, al parecer, cuidado, a ver si puedo conectar de vuelta la... No, what? Mis sentidos... Ah, pensé que tiene sentido raja activado. Iba a decir, no funcionó un carajo, amigo. A ver, estoy complicado, no gané, pero tengo que bailar. No, para que el chabón está aprovechando mientras yo empieza a bailar, el chabón carga ahí al toque. No, que no alcance el poder máximo, amigo. Que no alcance el poder máximo. Lanza ahí tu donut. Bien, a ver si... Mierda, no, amigo. Me debió la donut. Qué forro, amigo. No puede ser tan malo con Evil Goku, guacho. Y nada, dijo que estaría bueno que en el juego se implemente el VRR, que, por si no sabían, en español significa frecuencia de actualización variable. Que eso puede permitir que a la gente que no le funcione bien el juego, que pueda limitarlo a 30 y le funcione piola. Y que de manera nativa puedas aumentar, que vaya más de 60 y el juego ande de manera zarpada. Así que, cuidado. No sé si me salió la evasión. Bien, buenísimo. La evasión era buena porque pones la técnica al instante y se la conecté perfecto. Hice un buen daño. Vamos a seguir transformando. Y Goku, pasá todo lo que puedas, ya que tengo un truco secreto con Evil Goku, que no sé si podré llevarlo a cabo, pero puede ser clave. Hacemos ahí el jame, más que nada para presionarlo. Está a lo lejos y no quiero que el chabón se transforme. No, que se transforme, no, que cargue al máximo, porque eso pues me lanza definitiva y me borra del mapa. Tipo, me borra del canal. O sea, hay que tener cuidado con este Goyito. Fase 4 Limit Breaker. Nada más, nada menos que el oponente que tengo enfrente. Cuidado, no, defensa. Tengo que usar la Perception, amigo, en estos casos. Ya tiene pocas barras de salud, así que hay que aprovechar. Y combino ahí la fase 9 o la fase 8. Creo que por el pelo es la fase 8 de Evil Goku. Lo hablo como si capaz que alguien no conoce Dragon Ball F y dice Medocin. ¿Qué consumiste, guacho? Pues a ver, encontré un polvo blanco tirado en el piso. Quiero decir, el chabón comentó que a 144 Hz el juego, bueno, FPS, el juego funciona piola. Y hay un chabón que está probando como restaurar mecánicas del gameplay del Tenkaichi 3. Como por ejemplo, no sé si sabían que acá, por ejemplo, vos si conectás una cometida y el oponente está derribado, se la podés conectar. Algo que en el BT3, si vos estabas en el piso, el oponente pues no te conectaba la técnica. Pues hay otras cositas como que si vos tenés el poder máximo en el Tenkaichi... No entiendo qué pasa con la hitbox. Como, what the fuck, los como... Nah, amigo, me están robando. Amigo, Amigo, ¿qué carajo pasó ahí? ¿Vieron? O sea, quiero golpearlo y empieza a errar los golpes. No sé si es problema de la hitbox o qué, pero amigo, me la... Mirá, what the fuck. Amigo, pero no puedo golpearlo. Guacho. Ya fue. Vamos a sacar vamos a sacar la fase 10. Pero nada, fuera de joda, ¿qué onda eso, amigo? No podía lanzar técnica. O sea, puedo golpear, pero claro, erro los golpes y claro, me deja de espalda, amigo. El chabón me caga a palo. Ahí vamos con la fase 10. Quiero lanzar la técnica, pero va a ser complicado, ya que, como ven, los golpes te dejan un poquito regalado. No. Quiero lanzar la técnica, por favor, aunque sea esta. Vamos, coméntasela, por favor. Me la va... Uy, pensé que me la esquivar. Dole, derrotalo, por favor. Derrotalo. Y me gustaría hacer un cambio. Un cambio para que el Evil Goku fase 10 no pierda, amigo. Parece que... No tengo para hacer cambio todavía. Cuidado que viene Broly. Tengo tormenta aquí por cualquier cosa. Lanzamos... ¿Puedo probar la definitiva? No, lanza esta. El chaval se acercó rapidísimo.
A ver si puedo conectarla. Pero como digo, hay mecánicas de gameplay del Tenkaichi 3. Perdón si me trabo al hablar o lo que sea. Estoy muy nervioso. La mano la tengo transpiradas. Y mi personaje, que es muy poderoso, no tiene salud. No tengo ni siquiera habilidad como un sentido salvaje para zafar, amigo. Tengo la primera que calculo que es como una onda explosiva. Estoy consolando al oponente todo el rato. Dale, no sale de vuelta. Perdón, es que no tengo otra técnica para lanzar la cometida, pero no sé si será tan efectiva. Pero como digo, para, después se lo comento. Quiero estar centrado en el gameplay. Centrate, Medusín, centrate. No sé si me puedo transformar. Voy a probar porque este chabón tiene la fase Mystic, que son más poderosa que la fase 10. Que esta es la fase Mystic Super Saiyajin normal, o la fase Mystic común, por así decirlo. Parece que es más débil que el que vimos antes, pero no. Lanzando la técnica, se defendió, pero bajé bastante bien. No sé si puede transformar, daré fase Mystic 2. Y esta era la táctica secreta, ya que, bueno, después lo comento. Tengo muchas cosas a comentar, pero me olvido que estoy peleando y empiezo, ahí está, golpearlo. Bien, no. Buenísima. Quiero hablar, amigo, pero tengo que estar centrado en el gameplay. Perdón. Focus, Medusín. Céntrate o te borro la cuenta. Dale, ahí va. Vamos para esta técnica. Es una cometida. Pasa que la primera tech no sé si va a funcionar. Esta no. Esquiva. No, cayó, amigo. Bueno, NT. Bien hecho. Goku le bajó un montón de vida a su oponente. Dependemos de esta fusión de Gohan con Piccolo, amigo. Que encima tiene la forma Orange, como vimos antes. Y, bueno, un tema a la vez. Esto que acabo de hacer yo, en el Tenkaichi 3, con el poder a máximo, vos si lo hacías bien, podías rematarlo con una técnica. Se lanzaba la primera, la segunda, eso dependía, ¿no? Bueno, acá eso se quitó. O sea, si vos apretás muchas veces el triángulo y le pegas un paseo por el mapa, no te lanza ninguna técnica. Me gustaría poder mostrarlo para que se entienda bien. Necesito poder a máximo, pero prefiero transformarme, utilizar el punto de poder de la manera más inteligente posible. Vamos, Medusín, vamos, se puede. Yo puedo ganar. Ya ganaste mucho aleatorio, Medusín. Puedes hacerlo. Cuidado. Uy, bueno, me agarró la espalda. La técnica me dejó de espalda contra él. No fue la mejor. Golpea ahí, hace un buen combo. Vamos. Uy, no puedo hacer el martillo giratorio. El chabón me aleja mejor en parte para poder cargar. Acá tenés que observar al oponente todo el rato, amigo. Depende de lo que haga, es lo que vas a hacer vos. Miren, a ver si me sale ahora. Bien, esto. Si vos en Tenkaichi 3 lo hacías muchas veces, lanzaba una técnica. Acá simplemente dejás hacerlo. Esto de que lo pegas un pasito o se lo mandaba a volar y apretás varias veces el triángulo. También hay otra cosita, mientras lanzo la definitiva se los comento. Que por ejemplo, en el Sparking Zero, vos cuando lanzás un oponente contra la barrera, que es el límite del mapa, no rebota. En el Tenkaichi 3 sí se podía. Entonces, estas dos mecánicas de gameplay, hay un modder que las restauró. Ahora cuando apretás muchas veces el triángulo y tenés ese poder a máximo, luego de mandarlo a volar, lanzás una técnica. Y también se restauró eso de que el oponente rebota contra el mapa. Que esto último parece una boludez, pero también es un detalle que cambió de este videojuego. Así que nada, la sube que hayan restaurado cosas así. Como vieron, recién hicimos un choque. ¿Por qué lo remarco? Porque hay un mod que agrega la dificultad y se nota. Creo que el valor del parámetro normal era de 15 y esto lo aumenta a 25. Incluso no sé si se puede aumentar más. Y también esto de que los personajes con más frecuencia se pueden transformar. Bien peleado. Derrotamos a Broly. Quedan 2. Yo tengo a este chabón que es bastante poderoso, así que bien, concentración. Ah, no, le quedan 3, igual que a mí. O sea, yo soy en desventaja. De momento estoy perdiendo el aleatorio. Hay que decirlo, si le gano con esta vida a Raikon sería un paso muy importante. Pero fíjense que acá no entiendo por qué la hitbox falla, amigo. O sea, acá ponelo, estoy cagando a palo. Pero un momento donde la hitbox, tipo, es cualquiera. Bien, lanzamos la técnica ahí. Bueno, vimos que la atravesé. Pero bueno, cositas así del modding que les quiero comentar. Como vieron, anteriormente subí 3 videos que no eran del Sparking Zero. Y bueno, no estuve atento a nada de los mods y nada de eso. Así que para este aleatorio me puse a descargar los nuevos. Ponele que este pack tenía 300 y pico, ahora son más de 400. Dije al principio 400, pero ahora son más de 400 por algo que les voy a comentar en un ratito. Cuestión que empezaron a salir mods. Yo digo, en 3 semanas capaz que no sacan tanto, amigo. Siguen sacando mods. De hecho, hay uno reciente que es un Bardock Super Saiyajin que tiene un custom attack. Es decir, un ataque completamente nuevo, con animaciones nuevas, cámaras nuevas, todo. O sea, está muy zarpado. No tocó en el aleatorio, pero es genial, amigo. Que la comunidad ame. Yo, más que decir este juego, ama la franquicia y los videojuegos en general de Dragon Ball. Y le ponen un empeño, un trabajo que es brutal, gacho. Ya lancé muchas técnicas, pero... Aquí hay un agujero, what the fuck. Estamos debajo del mapa. Me da miedo que nos tuneemos. Así que yo mejor me voy de acá. Y está peleando bien este chabón, el Gohan Piccolo. Está peleando piola, me gusta. Bueno, lo derribamos. Espero que no haya caído en un agujero infinito. Yo me quedo acá esperando. Y de paso, no sé si puedo bailar con este personaje. Creo que no. Sí puedo bailar. Pero no se ve bien, amigo. Que cayó infinitamente, no, amigo. NT. Justo estoy diciendo, la gente le pone un peño a los mods, qué sé yo, y se me cayó un oponente, amigo. Acá tengo la cámara libre, ¿no? Bueno, voy a aprovechar.
Me parece que se recuperó. Algo también que les quería decir mientras estamos bajando para tener un tema de conversación es que hay un modder que también publicó el CFX. ¡Ojo! Uy, bueno. Aprovechó el chabón. No, para. Yo me voy acá. No quiero pelear acá, amigo. No quiero pelear acá. Me quiero ir. Quiero ir al lugar, o sea, el lugar normal. No quiero luchar acá en este lugar rarísimo. Como decía, hay un modder que publicó el CFX de juegos OG de Dragon Ball. No sé si puntualmente es del BT3, pero... Uy, amigo, vamos a tener un rato largo. Encima se me acaba el ki. El chabón me viene a pelear. De última, mira, voy a utilizar el poder máximo para irme lo más rápido posible. Vamos, alejate. No te va a golpear. Vos sí para arriba, no mires para abajo. Sí, pero... ¿Por dónde es? Necesito salir acá. No. Alejalo. Bien, por lo menos tengo a mi oponente. Lanzarle fritea, que se la coma. Por lo menos capaz que con esto restauramos la posición. Parece que no. Buena contra. Estamos abajo del mapa, pero no sé dónde está el agujero para salir. Como decía, hay un modder que colocó el efecto de sonido de los juegos antiguos de Dragon Ball. Encontramos la salida y el juego cambia bastante. Parece que no, parece una tontería, pero... Ahí está, pude salir, amigo, por fin. Parece una tontería, pero el efecto de sonido de pelea clásico de Dragon Ball se escucha mucho mejor que los nuevos. No sé si acá les puedo mostrar un ejemplo. Eso sí, ese mod no lo coloqué en este pack, ya que se instala de una manera completamente distinta. Me hubiese gustado hacerlo, pero utiliza otro método, que ya van a ver cuál es el que uso yo para instalar mods. Bien, cuidado, bien que lo tuvimos ahí. Y nada, guacho, están pasando cosas muy raras. Este aleatorio está siendo muy raro, amigo. El tema de este bellito que tiene la fase 3, pero puede alcanzar la fase 10, así que cuidado con este chabón. Que aprovecho de decir que la táctica secreta que yo tenía era Evil Goku, que antes creo que tenía como máximo fase 5, pero como yo, para jugar y que no hayan bugs, cierro el juego después de actualizarlo y activo solo los personajes o los mods que se utilizan en la pelea. O sea, poner los personajes que van a pelear, el escenario y cositas así. Y digamos que cuando fui a ver el mod Evil Goku, decía que tenía 17 slots. Yo dije, no, pero 17 no, si son 5 entre todo lo que tiene. Y descubrí que tenía que descargar 2 packs de mods más, haciendo que tuviese la fase 10 y la fase mística. Así que, uy, cuidado, defensa. Me tosqueó encima el heal. No, amigo, me derrotó acá la definitiva. Bueno, caemos con estilo, caemos con dignidad. Y nada, la técnica era transformar al Evil Goku. Pasamos a la fase 10 que traía esa transformación en el pack que no instalé. Y también la fase Mystic que llegué hasta el 3, pero no puedo hacer mucho. Bueno, eso es lo que yo hice. La Cepú no tiene que hacerlo, ya que él sí se puede transformar y hay que tener mucho cuidado. Uy. Vamos a chocar ahí. Acá seguramente no gane porque está aumentada la dificultad. Yo aprieto con todo lo que puedo el cuadrado, pero mucho no puedo hacer. Eso sí, yo sí me puedo transformar. Pasemos a la fase God. Cuidado que tiene el poder al máximo y va a tender a lanzarme la definitiva. Yo voy a llevar la distancia ahí. What? ¿Qué pasó ahí? Amigo, casi me mareé todo, amigo. No sé qué fue ese movimiento de cámara raro, amigo. Ahí va, un pasito por el mapa. Poder al máximo, está. Aseguramos la definitiva. Me estoy lanzando muy de lleno, pero spameo cuadra ahí. Dale, cagalo palo. Bajale todo lo que puedas. Es el bellito A, pero vos sos el bellito super. Y encima tenés una super definitiva que lo va a hacer caer. Cualquiera lo que tire ahí, pero tenía que soltar algo. Bien, ya se le acaban las barras de salud. Eso está bien, parece tener un final y eso está piola. Vamos a ver la acometida. Y también aprovecho a comentar que yo estoy preparando todo para el directo platinando, o bueno, las series de directos platinando el Tenkaichi 4 mod, que eran 130 y pico. Uy, bueno, no. Parece que a Bellito AF no le gusta la idea. Me cago a palo. Se redesquitó conmigo, amigo. No tuvo un buen día. Vamos a ver si puedo con la acometida, ya que el chabón está usando una habilidad, me parece. A ver si puedo. O él hace una evasión. Bien, se la conecté. Como decía, estoy preparando todo para hacer la serie de directos platinando el Budokai Tenkaichi 4 mod. Y encima ya se confirmó todos los personajes que va a tener el segundo DLC del Sparking Zero basado en Dragon Ball Daima. Y la fecha que se dice que es el 24 de abril. Pero eso no sé si es la fecha normal o la fecha de acceso anticipado. Porque si es la fecha de acceso anticipado, pues bueno, el 24 tienen una cita conmigo. Vamos a hacer un directo probando todo el contenido. Así que resérvense ese día para ver el directo probando todo el contenido. Cuidado, no, detenerlo. Creo que lo detengo. No, muy jugado. Ay, amigo. Encima le queda el Bellito, el Vegeta al cuadrado y a mí me queda un personaje, ¿no? Creo que voy con mi último personaje y encima es Mr. Satan. ¿O me queda alguien más? Sí, solo tengo Mr. Satan. Último personaje, gente. Último personaje para este aleatorio. Estoy muy lejos, pero trato de lanzar la técnica ahí para presionar, justamente para que el chavo no se transforme. Y como digo, haremos un directo, o bueno, una serie de directos, no sé cuál será primero. La idea es hacer una serie de directos platinando el Tenkaichi 4, es decir, consiguiendo todos los logros. Y, se defendió justo el chabón. Golpear ahí. Ojo, pega Mr. Satan. La sube.
La sube que el chabón pegue, Cuidado que tiene poder a máximo. Encima es que el chabón tiene poder a máximo. Me puede lanzar la técnica en cualquier momento. Ahorita energía para tosquear. Dale, tenelo, por favor, bájale toda la vida. Todo lo que puedas. No, hace tiempo. Cuidado. Bien esquivado. Derrotala, por favor, derrotala. Tiene poder máximo. Eso me... Uy, amigo. Respira, Medusin, respira. Ultra ego. Pasa que yo digo, me lanza la definitiva, me derrota. O sea, estoy a una definitiva de perder, gente. Muy atentos a este gameplay. Defensa. Bien definido. Me encanta el diseño del Ultra ego, amigo. Me encanta cómo aparece una capa de la nada y cómo no tiene cejas. Es rarísimo el diseño, guacho. Pero como digo, no sé cuál directo haré primero, pero ya sea el 24, la fecha que va a salir el DLC de acceso anticipado, o sea antes, pues haremos un directo. Así que muy atentos al canal y para acompañarme platinando el Tenkaichi 4, que la idea sigue de pie, solo que tengo que configurar todo y demás. Bien. No sé si me queda algo más para aclarar, pero yo creo que, no sé usted, pero creo que me tengo que concentrar en el combate. Así que dejemos de hablar de temitas ahí y nos vamos a enfocar en la pelea. Nos vemos ahí, bien, le queda poquita vida. Me quedaría el mano a mano contra el Vegeta al cuadrado. Vamos. Opa, la patada dinámica. Ah, no, es la bomba. Ah, pensé que era la bomba regalo, amigo. Bien, el gesto de Mr. Satan. Ojo, lo derrotamos bien. Última pelea. Y aprovecho de decir, no sé si es el mejor momento, pero la contraseña del RAR que tienen los mods para que lo descompriman es Medugot. En el tutorial la voy a mostrar, así que de última, si no encuentran la contraseña, en el tutorial la mostraba, pero bueno, quería mencionarlo porque seguramente haya gente que yo le dije, gente, tienen el pack de mods para descargar, lo descargan y no ven nada. Tipo, ni ven el tutorial, ni saben con la contraseña, van a ver muchas personas comentando cuál es la contraseña. Eso por no ver el video completo, pero ustedes que lo están viendo ahora saben cuál es la contraseña. Gente, si me lo permiten, me transformaré en Ultra Instinto y vamos con todo. Última pelea, acá se define todo. Me encanta esa animación de presentación. Él tiene toda la vida. A mí me quedan 2 barras salud. O sea, es la última y otra extra. Y el chavo tiene todo. Así que focus en la pelea, ¿ok? Lo más importante es estar lo más defensivo posible. Porque me di cuenta de que si vos juegas muy bien a este juego, en las evasiones, en las contras y demás, podés tener más chance de ganar. Pero estoy muy tenso, amigo. Fíjense que le bajo un montón de vida. Ahí con ese combo. Ojo, me está golpeando. Lanzo ahorita energía para tosquear. Como siempre, es la idea. Tipo, ahorita energía y tal. Pero creo que tengo que utilizar más que nada las técnicas, guacho, para bajarle más vida. Porque, amigo, el chabón parece que tiene salud infinita, más o menos. Aunque es una fusión. Y claramente tiene todo el sentido. Vamos a ver, voy a probar la segunda técnica de última. Esta, ojo, la patada dinámica. Opa, es la de... ¡No! Amigo. No, qué zarpado. Es la patada dinámica, pero la verdadera patada dinámica de Mr. Satan, amigo. Bien, lanzamos la primera, probamos técnicas y demás. Uy, ahí está. 4 barras de salud, Estoy al palo con esto, amigo, pero tengo que ganar. Tengo que ganar este aleatorio. Hasta ahora, el más difícil de todos. Ahí está, poder al máximo. Vamos, la definitiva. No tengo nada de vida, amigo. La definitiva, por favor, tengo que conectarla. El chavo lo tenía adelante, tiene que funcionar. Vamos, definitiva. ¡Ojo, pan! Jameja. Abuelo y nieta, o nieta y abuelo, como sea. No creo que lo derrote, muy complicado. Con la patada. Dale. Por favor. Y decime que lo derroto. Amigo, otra pelea ganando con la patada. ¡Gané! Amigo, no puedo creer. Amigo, no tenía vida. Está... Amigo, me tiemblan las manos. No me ven ahora, pero me tiemblan las manos. Las tengo todas sudorosas. No, decía, para. Quítame la interfaz. Mira esto, guacho. Pura aura. Mr. Satan, amigo, encima. Si vieron el video haciendo reto en las batallas online, solo digo que si vieron este final, se lo habrá hecho muy parecido. La peleamos bien. Siento que son de esas peleas que si las vuelvo a repetir, el resultado puede ser completamente distinto. Cada vez los mods son más chetados. La CPU tiene cápsulas y encima se aumentó el parámetro de dificultad. Los aleatorios siguientes van a ser muy difíciles si lo seguimos haciendo. Pero por ahora vamos con el tutorial para instalar este pack de mods. Vamos a hacer esto rápidamente. Descarguen estos 3 archivos, el pack de mods, el bypass y el Amaran. Descomprimen cada uno. Para el pack de mods la contraseña es Medugot. Todo lo encuentran en la descripción. No se confunda con la aplicación que le hicimos promoción hoy, que les comento que aparecerá en más videos. Pero les dejo en la barra de reproducción el minuto para que lo puedan saltear cómodamente. Sobre el fondo solo diré que sobreviví a eso. Vamos a la carpeta raíz del Sparking Zero de Steam. Si lo obtuvieron de otra manera, quizás el amigos les prestó el juego, vayan a donde lo instalaron y sigan esta ruta. Sparking Zero, Binaries y Win64. Acá colocan los archivos del bypass. Para este tuto volví a instalar el juego de cero. Así no difiere tanto esta demostración con lo que ustedes tendrán que hacer. Abrimos el Amaran. Si les salta error, descargan este programa que lo encuentran en la misma página. Seleccionamos Sparking Zero y se creará una carpeta de mods, donde copiaremos y pegaremos el pack de Tío Medusin. Como ven, en el programa se cargaron los más de 400 mods. Muy atentos a lo siguiente. Este pack contiene nuevos personajes y transformaciones, enfocados
enfocados en hacer gameplays aleatorios. No uso guerreros de juego base, por lo que no hay atuendos ni modificaciones para esto. Tampoco crossovers, pero sí otros extras, como las cápsulas potenciadas, nuevos escenarios, aumento de dificultad y demás. Mi recomendación, aunque sea una paja, revisen cada uno por su cuenta. Les recuerdo que hay un bug en el audio por cargar tantos mods, así que activen los que más les guste con precaución y siempre marquen la casilla del mod loader para que funcione todo. Como ven, al costado aparece la página donde se descarga individualmente junto al modder para que vayan a apoyarlo. Si hay algún creador de mods que tenga problemas con este pack, que me avise y lo borro. En este lugar puedes descargar los mods, incluso visualizar su información e imágenes. No me gusta que los tutoriales te enseñen cómo instalar algo y luego no te muestran si funciona correctamente, por lo que activaremos el mapa de la Atalaya y a Goku AF, ambos creados por Mastaclo, en mi opinión de los mejores modders de este juego. Le damos a Setup, Launch y continuar en Steam. Quizás tenga que volver a cerrar y abrir el juego si les queda la pantalla negra. Cualquier duda o inconveniente me lo comentan. Como ven, el mapa está cargado y salió el DLC número 7 con Goku AF. Les recuerdo que para los aleatorios yo cargo todos los archivos y cuando los personajes están listos, cierro el juego y dejo activos solo los que van a participar en la pelea, para que no aparezca ese bug del audio que suele ser muy molesto. Proceso muy sencillo y el programa con el cual administramos los mods es muy intuitivo, por lo que espero que les funcione correctamente. El pack con estas modificaciones está publicado. No sé si ya sea necesario hacer más aleatorios en el canal, pero coméntenme si aún así les interesa que siga con esta sección. No se olviden dejar su like en el video y suscribirse con campanita, ya sea porque está el pack de mods disponible, por el tutorial, por si quieren que haga más aleatorios, cualquier razón sirve. Bueno, parece que la pantalla se está difuminando ya que invocamos a Sarama, por lo que muchísimas gracias por ver este video, bendiciones para todos y adiós. Sarama te recomienda estos dos videos. ¿Cuál de las dos opciones vas a elegir?